En algún lugar de la selva lacandona, una lectura por episodios de las aventuras y desventuras de Don Durito, escritas desde las montañas del sureste mexicano por el subcomandante insurgente Marcos entre el 10 de abril de 1994 y el 12 de junio de 2007, grabadas a partir de septiembre de 2021 en el desierto más al norte del sur, por un mundo donde quepan muchos mundos y trazando una diagonal de rebeldía. Cuando una mujer se avanza, no hay hombre que retroceda, porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Postdata que recuerda un poco tarde el motivo principal de este caos epistolar y se titula Ojepse, Le y Otirud, la política, la odontología y la moral, parte 2. El proceso seguido por algunos intelectuales es típico. De la crítica frente al poder pasaron a la crítica desde el poder. Con Salinas demostraron que el conocimiento está para servir al poder. Entonces colaboraron para darle sustento teórico. Su lógica, por más vueltas que daba, llegaba al mismo resultado. El poder no se equivoca al analizar la realidad y si se equivoca, entonces el problema es de la realidad, no del poder. Es una verdad dolorosa, es cierto, pero inevitable. El poder ha logrado no solo aglutinar a su alrededor a un grupo de brillantes intelectuales, también ha producido un cuerpo de analistas capaces de teorizar desde ahora el futuro endurecimiento del poder, sea del PRI o del PAN, las imágenes que presente el espejo del poder. Maquiavelo es ahora el que encabeza a un grupo de intelectuales que buscan darle sustento teórico-ideológico a la represión por venir. En esta línea se inscriben el nieto de Porfirio Díaz y la rebelión de las cañerías. Ese es el aporte fundamental de su élite. Ha logrado evolucionar desde la justificación de un sistema estúpido hasta la teorización de la imbecilidad por venir. Ni hablar. Son el nuevo tipo de intelectuales orgánicos al poder. Son capaces de ver más allá del poder. Ellos representan la imagen de lo que aspira a ser el intelectual orgánico del neoliberalismo. Dejarán escuela. Me detengo ahora para recargar la pipa y descansar la espalda. Ahora, una bruma gris agrega una nueva cortina al pesado telón de la noche. Hay ruidos debajo de la obra abierta de Durito, señal de que no duerme y sigue trabajando. Una pequeña columna de humo se eleva por entre los cajones del escritorio y el teclado del piano. En algún lugar, debajo de ese gran garabato que pretende ser una escultura, Durito lee o escribe. En la fogata la danza de colores se apaga y poco a poco se torna en negro. En la montaña los ruidos y los colores cambian continuamente. Y qué decir del inevitable tornarse en tarde el día, en noche la tarde y en día la noche. Hay que volver al escrito, y así lo hago. Maquiavelo es revisitado y convertido no en guía, sino en elegante vestidura que cubre de intelectualidad el cinismo. Ahora hay una ética de la eficacia política, que justifica los medios que sean necesarios para obtener resultados, es decir, cuotas de poder. Esta ética política debe tomar distancia de la ética privada, cuya eficacia es de cero, pues no se mide por la lealtad a los principios. Otra vez la eficacia y los resultados, además de que el tema de la moral política se circunscribe a la ética privada, a la ideología de la salvación del alma. Frente a los moralistas, Maquiavelo y sus equivalentes contemporáneos proponen su ciencia y su técnica, la eficacia. A ella habría que atenerse. Esta doctrina no ideológica, según ellos, tiene seguidores y practicantes, quiero decir, además de los intelectuales salinistas y del neopanismo. Con sus especificidades, el embajador despliega, ante el aplauso de los intelectuales sin memoria, la doctrina del cinismo y la eficacia. Si le pego, habla. Si le hablo, me pega. El embajador no se representa a sí mismo. Quiero decir que no solo a sí mismo. Representa una posición política, una manera de hacer política que caracteriza ya a esta indefinición de rumbo que son los 11 meses primeros del sexenio salinista sin Salinas. El embajador forma parte del neocorpus de asesores presidenciales que le recomiendan a Zedillo pegar para hablar. El costo que se paga, dicen, se puede maquillar con un adecuado manejo de los medios de comunicación.
No recuerdo el nombre de la película. Tal vez el maestro Barbachano lo recuerda, pero sí que uno de los actores principales era Peter Fonda. El argumento sí lo recuerdo con claridad. Era más o menos que un grupo de brillantes estudiantes de Harvard violaban a una muchacha. Ella los acusó en un tribunal y ellos respondieron que era una prostituta. El abogado de ellos los defiende argumentando sus brillantes calificaciones y sus buenas familias. Son absueltos. La muchacha se suicida. Ya adultos, los juniors buscan emociones más fuertes y se dedican a cazar parejas en vacaciones de fin de semana. Lo de cazar no es figurado. Después de la violación de rigor, los juniors sueltan a la pareja para que huya en el campo y se dedican a cazarla con escopetas. No recuerdo el final, pero es uno de esos en los que se impone la justicia, con los que Hollywood trata de resolver en la pantalla lo que en la realidad queda impune. Ahora los juniors modernos se han encontrado con que tienen un país para jugar. El uno está en Los Pinos y el otro estaba en Bucareli. Se aburren del Nintendo y prueban a cazar a los malos en un juego de guerra real. Dan tiempo a que la presa se escape y mueven sus fichas para acorralar y hacer más interesante el juego. Pero resulta que el país no está para juegos y se moviliza para protestar. Los juniors se ven en problemas porque el juego se alarga y no logran atrapar al malo. Entonces aparece el embajador para sacarlos del apuro. Todo estaba planeado, nos dice. Los muertos no están muertos, la guerra no es guerra, los desalojados no están desalojados. Siempre quisimos hablar y solo mandamos a decenas de miles de soldados para poder decirle al malo que queremos dialogar. Un argumento patético para un gobierno idem. Mientras, la realidad se impone y los medios masivos de comunicación tratan de imponerse a la realidad. Los olvidos empiezan a poblar el discurso gubernamental. Se olvida la caída de la bolsa de valores, la devaluación, las supuestas negociaciones de San Andrés como aparador para exhibir la verdadera política indigenista del neoliberalismo, la inestabilidad, la desconfianza y el recelo, la ingobernabilidad y la incertidumbre. Olvidan lo principal, según Maquiavelo, que es que no han tenido resultados, no han sido eficaces. Olvidan que defienden una causa perdida y eso lo sabe el embajador, pero lo olvida a la hora de las entrevistas exclusivas. Las últimas declaraciones del gobierno son claras. Olvidan la realidad, es decir, olvidan que cada vez son menos los que creen en las bellas mentiras y los dispuestos a apostar a las causas perdidas. Mientras tanto, los maquiavelos modernos se quejan de nuestra moralina y recetan que en la política no hay buenos y malos y por tanto no se puede resolver el asunto con la calificación de bandos. Y aquí aciertan, pero solo en lo que se refiere a que la relación entre ética y política no es un asunto fácil de resolver con la definición de bandos, malos versus buenos. Es decir, si el Maquiavelo de la nostalgia intelectual salinista es el malo, entonces nosotros, que no estamos de acuerdo con él, somos los buenos. No deja de ser tentador llevar por ahí la polémica, pero creo que cuando tú, señaló en proceso que, si la eficacia a la manera del neoliberalismo ha conducido a las situaciones trágicas del presente, el culto por la pureza doctrinaria, sin resultados tan costosos, tampoco ha ido muy lejos. Marcaste un nuevo problema sobre el que vale la pena insistir. Desde la izquierda, la alternativa a Maquiavelo no es muy atractiva, es cierto, pero el problema no es ese, no es el de la pureza doctrinaria, o no solo ese. Es también algo más. La complicidad de un espejo que se ofrece como alternativa y simplifica todas sus relaciones políticas y humanas, pero ese es otro tema, a una inversión. Este es el fundamento ético de la ciencia revolucionaria. El conocimiento científico produce una moral inversa a la del capitalismo. Propone que al egoísmo se oponga el desinterés, a la privatización la colectividad, al individualismo el ser social. Pero este conocimiento en espejo, como fundamentalismo moral, no aporta nada nuevo. La inversión de la imagen no es una nueva imagen, sino una imagen invertida. La propuesta política y moral alternativa es en espejo. Donde es predominante la derecha, ahora lo será la izquierda. Donde el blanco, el negro. Donde el de arriba, el de abajo. Donde la burguesía, el proletariado y así. Lo mismo, pero invertido. Y esta ética era o es la que se grababa o se graba en todo el espectro de la izquierda. De acuerdo, los modernos maquiavelos dicen, y dicen bien, que nosotros no ofrecemos algo mejor a lo que ellos ofertan, cinismo y efectividad,
que nosotros los criticamos desde una nueva moralidad, tan criminal como la suya. Bueno, ellos no dicen que la suya sea una moral criminal, solo dicen que la nuestra lo es, y que pretendemos reducir la política a una lucha entre blancos y negros, olvidando que hay muchos grises. Es verdad, pero no solo criticamos que la moral del resurrecto Maquiavelo sea cínica y criminal, también señalamos que no es eficaz. Durito interrumpe de nuevo para recomendarme prudencia en el tema de la moral. Tu inmoralidad es ya del dominio público, me dice Durito, tratando de justificar su incalificable falta de no haber traído unos videos que le encargué, de esos con muchas X de la capital. No es de esa moral de la que estamos hablando, y ya deja de sermonearme como si fueras alcalde panista. Me defiendo. Eso jamás. Pero es mi deber reconvertirte por tu averiado gusto cinematográfico. En lugar de esos videos inmorales, aquí te traje algo más edificante. Son las fotos de mi viaje al DF. Dicho esto, Durito me avienta un sobre. En él hay fotos de diversos tamaños y temas. En una de ellas sale él, Durito, en Chapultepec. No pareces muy feliz en esta foto en el zoológico, le digo. Durito responde desde abajo del escritorio y me cuenta que esa foto se la tomó después de que lo detuviera un guardia del zoológico. Resulta que el señor confundió a Durito con un rinoceronte enano y se empeñó en regresarlo a la jaula. Durito argumentó en su defensa variaciones diversas sobre botánica, zoología, antrópodos, mamíferos, la caballería andante y no sé qué más. Pero terminó en el foso de los rinos. Se escapó como pudo, en el momento en que el vigilante se tomaba un descanso. Le dio tanto gusto verse libre que decidió tomarse esta foto donde parece rinoceronte blanco. Así de pálido estaba. Por el susto, dice él. Y luego venían varias fotos con Durito en poses diversas y en situaciones típicamente urbanas. Por ejemplo, venía una foto de Durito entre muchos pies. Él me hacía notar que ninguno de los pies calzaba botas, y eso es algo que Durito aplaudía. Yo le recomendé que no se entusiasmara tanto, que en esos días Espinosa no había enseñado sus pezuñas todavía. A esa foto le seguía otra con mucha gente. Durito me aclara que esa foto la tomó nomás para que no me sintiera tan solo. La siguiente era con Durito y otro escarabajo. Al fondo se veía lo que parecían las islas de Ciudad Universitaria. Le pregunté quién era el otro escarabajo. No es un él, es un ella, responde Durito con un prolongado suspiro. Las fotos se acabaron. Durito quedó en silencio y solo se escuchaban suspiros provenientes de su escultura. Yo regreso a la indignación de Maquiavelo por nuestra crítica a su eficacia. El zapatismo, señores, la larga se va a triunfar, porque es una lucha justa. Acabas de escuchar la 19ª entrega de En algún lugar de la selva lacandona, aventuras y desventuras de Don Durito, escritas desde las montañas del sureste mexicano por el subcomandante insurgente Marcos y grabadas en el desierto más al norte del sur por Divide y Vencerás. Yo le digo con la vale a nombre de los judíos, defendiendo sus ideales.